Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sale? Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por nuestras vidas, gracias por tu palabra, gracias Señor por la instrucción y el consejo divino, que es lo que necesitamos Señor en nuestra vida para poder dar dirección Señor mm, a cada uno de nosotros, poderoso Dios. Concédenos la sabiduría, la inteligencia, el valor, Señor, el coraje que necesitamos, Señor, para poder vencer y para tomar las decisiones que aunque sean difíciles, Señor, siempre serán las decisiones que nos lleven hacia nuestro destino eterno. Las decisiones que son en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de Jesús resguardamos nuestras vidas. Pongo en tus manos cada uno de los que estamos conectados y los que no se han podido conectar, Señor. Que tu misericordia, tu compasión, siempre esté sobre nuestras vidas, Padre. Nos hacemos invisibles, inaudibles ante el reino de las tinieblas y activamos nuestro espíritu y en el Señor la fe y la paz por medio de los cuales nos alineamos a la perfecta voluntad, Señor, para poder oír, para poder recibir la voz, la instrucción a través del trazo bíblico, Señor, que tú nos mostraste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, poderoso Dios. Amén. Muy bien, miren, como habíamos comentado la semana pasada, eh, no sé quién hizo la tarea. ¿De lo de las dudas? Ajá, que trajeran unas dos preguntas, que prepararan unas dos preguntas. Si Ah, no, sí, yo las tengo escritas aquí en el teléfono. ok, perfecto. Vamos a tratar de ser, digamos, constantes en ese sentido, porque la primera mitad de la enseñanza la voy a hacer yo. Voy a dar una explicación corta. Tal vez en el mismo proceso de enseñanza que yo esté dando puedan surgir alguna duda. Pues Ujú. también pueden escribir ahí la pregunta, las cuales vamos a resolver en la segunda parte de la enseñanza. ¿Sale? Ok. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Pues la doctrina es la resurrección de muertos. Yo creo que ya eh, hemos repetidamente y en cada vez que hacemos una enseñanza, cada semana, pues recordamos el proceso por el cual el Señor nos lleva por medio de las doctrinas fundamentales o las doctrinas básicas como le conocemos o los rudimentos de Cristo. Este, y, y como ya estamos en la última enseñanza, bueno, estamos entrando ya en la última doctrina que es la de el juicio eterno. Y el día de hoy vamos a darle enseñanza sobre la resurrección de muertos y cómo cada una de ellas nos llevó hacia un proceso que yo espero que no se haya quedado solamente en un conocimiento mm, de datos bíblicos, sino que realmente en alguna medida haya podido cumplir la palabra de Dios, o hayamos permitido que la palabra de Dios haya hecho algo en nuestros corazones. Y recordando en ese sentido, pues eh, estamos en la resurrección de muertos, donde el fondo o el propósito o la esencia de esa doctrina es que nosotros andemos en vida nueva. Si nos damos cuenta, no solamente es una cuestión de decir andamos en vida nueva y solamente porque hemos ido a la iglesia cristiana y porque hemos creído en el Señor y como que ya por eso ya nosotros andamos en vida nueva. En realidad es todo un proceso de, de pasos
en los cuales el Señor nos llevó para poder llegar a un punto que podríamos decir nosotros andamos en vida nueva. Para poder andar en vida nueva tuvimos que reconocer que somos pecadores y que necesitábamos ir a la cruz del Calvario para en la cruz matar la carne, morir a la carne. Eh, y no solamente sobre los pecados escandalosos, antimorales, sino también renunciar a una autojustificación, como nos lo enseñó el arrepentimiento de obras muertas, para llevarnos a, en lugar de confiar en nuestras propias obras, confiar completamente y reconocer que es el Señor el que hace la obra, y como dice el versículo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará día con día. Entonces es el Señor el que hace la obra en nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos, claro, no somos robot tampoco. Tenemos una participación con nuestra voluntad, con nuestra vida. Ponemos al servicio de Dios nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo como instrumentos para que el Señor pueda usarnos. O sea, es como una especie de sincronizarnos con el Señor, con su perfecta voluntad, para que de esta manera nosotros podamos decir que estamos haciendo la obra correctamente. Y nuestro Señor Jesucristo así lo dijo. Lo dijo que, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así lo dijo el Señor, de que todo lo que él hacía no lo hacía en una forma separada del Padre, sino que en realidad era algo que él estaba conectado espiritualmente con el Señor, con el Padre, y con las operaciones del Espíritu Santo. Entonces había una alineación de voluntades por medio de las cuales en esa alineación el Señor Jesucristo hacía lo que hacía. Iba a predicar, resucitaba muertos, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, y todas las señales y milagros que el Señor hizo fue no una forma independiente de Dios. De hecho, Él no hizo nada como Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre, y como hombre Él dependió completamente del Padre y del Espíritu Santo y de todos los recursos espirituales que el Señor, el Padre, le había otorgado para poder hacer la obra. Ángeles, espíritus. En un versículo, cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado, dice que los ángeles le fortalecían, los ángeles le ayudaban, le fortalecían, ¿verdad? Sin embargo, él tenía que tomar decisiones en el momento de las tentaciones para usar, al usar todos esos recursos que el Señor le había otorgado para poder vencer, pues lo hizo fielmente, correctamente, y así pudo vencer. Entonces, eso es, eh, pues confiar en Dios, es tener la fe en Dios, es de que Él hace la obra en nosotros, y que en temas de justificación y de salvación nosotros no hacemos absolutamente nada. Somos justificados por la fe, somos salvados por la fe, pero esa justificación, esa salvación se proyecta y se manifiesta en nuestras vidas para o más bien por medio de la puesta por obra las instrucciones del Padre. Y luego, bueno, pues viene lo que son los lavamientos a través de los bautismos para preparar un corazón puro, un espíritu, como decía el rey David en Salmo 51, espíritu noble me sustente. Decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces, las operaciones del Espíritu Santo que viene a través de la imposición de manos se da a través eh, de o la base para que se pueda manifestar la operación del Espíritu Santo es un corazón purificado, una vida purificada. Y entre más santidad haya en nosotros, como dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. En la medida de nuestra santidad, de nuestra pureza,
de nuestra consagración a Dios, en esa medida las operaciones de Dios se van a dar más palpables, más constantes y en mayor magnitud. Eso fue a través de la imposición de manos, lo vimos, y todo este recurso, en la medida que vamos creciendo espiritualmente y en el momento en que se da la purificación y la imposición de manos, en ese momento eh, hay un despertar espiritual, y esa es la esencia de la doctrina de resurrección de muertos, que es la es un despertar espiritual, es un levantarnos del sueño de los muertos, eh, y de esta manera andar en una vida nueva, lo cual significa que ya no es el viejo hombre el que está operando en nuestra vida, o el que domina nuestra vida más bien, porque el viejo hombre sí nos seguirá dando como pequeños impulsos. El viejo hombre está viciado, como vimos en un versículo, que está viciado conforme los deseos engañosos de la carne, del mundo, y el viejo hombre está viciado. ¿Qué significa eso? Que le atrae, que el viejo hombre siempre va a querer hacer las cosas de lo que es la carne. Y este y necesitamos pues tener ese despertar espiritual. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es claro, este versículo dice que el propósito y el fin de haber muerto nosotros juntamente con Cristo, estamos hablando espiritualmente hablando, de la carne, pues. O sea, morir a la carne, dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, uno de los pasos es morir por el bautismo. Aquí está hablando del bautismo, que son los lavamientos, dice, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, o sea, la resurrección nos lleva a un fin, que es andar en una vida completamente nueva. ¿Qué significa eso? Una vida nueva no solamente es una vida diferente. Miren, una persona puede vivir una forma diferente aún sin creer en Dios. O sea, imagínense una persona que tuvo un accidente y estuvo a punto de morir, no le daban esperanzas y por X razón la libra. Esa persona valora muchas cosas de la vida, ¿no? Esa persona se pone a reflexionar y se da cuenta de que tal vez había perdido muchas oportunidades, o no sé, esa experiencia del borde de la muerte cambia su vida. Y cambia, en ese momento cambia y ve la vida de una forma diferente. Pero la nueva vida que la palabra nos enseña no solamente es tener una vida diferente, sino es una vida consagrada a Dios. ¿Sí? La vida nueva es una vida renovada en el Señor, y nueva no solamente significa en un sentido de que sea diferente en sí misma, como le estoy diciendo, sino que es nueva, es como renovada, es como restaurada al estado original. Es como, por ejemplo, eso lo vamos a ver en una doctrina que posteriormente vamos a estudiar, y que se llama la renovación. Es una de las doctrinas de la cruz, que se llama la renovación, pero que está vinculada con eh, con esta doctrina, que es la resurrección de muertos y también el juicio eterno. Eh, entonces, renovar significa volver al estado original. Algo que ya es viejo, si lo renovamos, ¿qué significa? Lo volvemos al estado como era originalmente. Y esa es la idea de la vida nueva.
o de la renovación es que el Señor nos lleva a un proceso para recuperar nuestro estado original, recuperar la genética de Dios, recuperar la imagen de Dios, recuperar el comportamiento de lo que Dios diseñó originalmente, y es recuperar una identidad en el Señor, porque una de las cosas que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar en relación a vernos como nos vemos, o como el mundo nos enseñó a vernos. El mundo etiquetó, el mundo dice si tienes dinero eres importante, el mundo te dice si tienes una carrera eres importante, entonces te aplauden y te reconocen, y si tienes una posición, si tienes fama, si tienes las etiquetas que el mundo pone a la gente para darle un valor, no es lo que el Señor quiere para que nosotros tengamos un verdadero valor. De hecho, una persona que tenga todas esas características, dinero, fama, poder, posición, eh, si está separado de Dios, esa persona está completamente perdida, no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Lo que tiene valor delante de los ojos de Dios es lo que Él creó. El varón, la varona que el Señor creó, y cuando nosotros recuperamos esa identidad, esa imagen, es que nosotros tengamos valor. ¿Se acuerdan de ese versículo de Jeremías 15:19 cuando dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás? Y si entresacares lo valioso de lo vil. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Que dice, si entresacaren ¿cómo dice? Y si entresacaren lo valioso de lo vil, ¿Qué era lo precioso de lo lo vil? precioso, perdón, si entresacares lo precioso de lo vil, lo precioso es, pues es lo mismo, es lo que realmente tiene un valor delante de Dios. Cuando algo es precioso, ¿qué significa? Le damos un valor. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo vil? Lo vil es pues la vida mundana, lo vil es eh, la, la, nuestra vida que no tenía un valor, eh, y de esas cosas sacamos lo precioso. ¿Qué es lo precioso? El varón. Es la reactivación de los dones, de los ministerios, de las cosas con las cuales el Señor nos creó. Eso es lo que es el valor delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros andamos en vida nueva, significa eso, que ya hemos restaurado lo precioso y lo entresacamos de entre lo vil, de entre lo que nos habían enseñado y nos habían adoptado a más bien adaptado a un estilo de vida completamente diferente a lo que el Señor había planeado, y salimos de ese sistema y nos vamos hacia un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es entresacar lo precioso de lo vil, para andar en vida nueva. Y esto significa, como dice Efesios 5:14, que ya hemos despertado. Como lo vimos, el despertar es una reactivación de nuestros sentidos espirituales. Así como una persona cuando duerme físicamente, sus sentidos están embotados, sus sentidos físicos están como en stand-by, están suspendidos. Este, Así también espiritualmente hablando, cuando una persona está durmiendo o está adormecida,
está como un muerto, pues, como un muerto que ya la persona muerta igual no tiene activos los sentidos físicos, pues así también, por eso este versículo compara lo que es el dormir con la muerte y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La única manera de que nos alumbre Cristo es que nosotros despertemos del sueño espiritual, del letargo o del adormecimiento o del estupor. O sea, el estupor espiritual es el estado de embotamiento de nuestros sentidos espirituales. Y si nosotros buscamos a Dios, renunciamos primeramente a la carne, al pecado, buscamos a Dios, Dios hace despertar nuestro espíritu. Dios hace despertar nuestro espíritu para volver a reactivar nuestros sentidos y en esa reactivación entonces viene la luz de Cristo. Cristo nos va a alumbrar. ¿De qué manera? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Cristo nos ayuda a discernir, a alumbrarnos. Es como dice, hay un verso que dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que haya luz si estamos dormidos? ¿Se han dormido con la luz prendida en alguna ocasión? Pues Sí. de todos modos no ven. De todos modos sus ojos están cerrados y y la luz pues no tiene ningún sentido porque de todos modos no están activos. Entonces, por eso es necesario que primeramente despertemos para que se encienda la luz y podamos ver las cosas como realmente son. Juzgar las cosas que suceden, juzgar los eventos de la vida, juzgar las cosas que suceden a nuestro alrededor correctamente, o sea, en una forma espiritual. ¿Para qué? Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, todas las cosas, aquí habla otra vez de la renovación. Dice que si estamos en Cristo, si estamos unidos a Cristo, la manera de cómo podemos estar en Cristo es permanecer en Él a través de la ejecución de las instrucciones que Él nos da a través de su palabra. Todo lo que hemos visto, estar en Cristo es haber despertado espiritualmente, tener activos ya nuestros sentidos para que el Señor nos dé luz. La luz está estrechamente relacionado con lo que es la revelación. De hecho, la luz es revelación. ¿Por qué revelación? Porque cuando algo está velado, perdón, cuando algo está velado es como estar en oscuridad. Y la luz trae revelación a nuestra vida. Se quita el velo y podemos ver claramente las cosas. Entonces, estar en Cristo es ver claramente las cosas y entonces eso nos constituye ser nueva criatura. Nueva criatura, vuelvo a repetir, no es una nueva creación en una forma así literal, sino que nueva criatura es que el Señor nos ha renovado a la creación que Él nos dio, a la creación original. Nos restauró a la creación original. Y en ese sentido las cosas viejas pasaron.
aquí está implícito lo que es el viejo hombre. Las cosas viejas pasaron. No está hablando de las cosas externas como una familia, como el trabajo, como los compañeros, no sé, las cosas externas, muchas de esas cosas van a permanecer a lo largo de nuestra vida. Nuestra familia, nuestro cuerpo, aunque se envejezca, ¿verdad? Va a estar ahí con nosotros siempre. Entonces no habla de esas cosas, las cosas viejas, estamos hablando de las cosas que nos había dado el mundo, las cosas internas que no le servían a Dios. Esas cosas ya las despojamos, esas cosas ya las quitamos de nuestra vida y entonces esas cosas son ya viejas y ya pasaron. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas son las cosas del espíritu del varón. Las cosas nuevas son las cosas de los recursos que el Señor nos da o nos dio desde la preexistencia y que ahora empiezan a ser operativas en nosotros. Y este versículo pues está muy tremendo. Siempre me ha gustado este versículo que dice 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, la lista puede ser muy extensa, muy larga, de las cosas de la carne, pero aquí el punto principal y el punto importante y la exhortación que el Señor nos da es de que, ok, es como decirnos, ¿sabes qué? Te encontré pecador, te encontré con un montón de cosas en tu vida de las cuales te podrías ahorita avergonzar. Te encontré con estas actitudes, con estos pensamientos, con estos pecados en tu vida. Pero a partir de ahora, a partir de todo lo que el Señor nos ha dado y ha restaurado, el Señor quiere que nosotros nos plantemos y digamos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Hace rato estaba viendo un video ahí en YouTube donde decía, eran de 7 personajes que eran famosos, tenían un gran éxito, pero por haber cometido un error, el, el público los repudió y por decirlo así, como que los vetó de, 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 de su influencia de fama y pues ahorita ya están así como que un cero a la izquierda, ¿no? Entre ellos sacaron a esta cantante que se llama Yuri. ¿Sí la conocen a Yuri? ¿O ¿La no? que es mexicana? Ajá, la veracruzana, Yuri. Yuri. Es que Ah, sí. pues, Sí, 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 ya. era más de antes, pero ella se convirtió al cristianismo. Y entonces ella empezó a manifestar en entrevistas pues de que pues ella ¿cómo se llama? Manifestaba pues estar en contra de lo que es el homosexualismo, ¿no? Y, y por ese tipo de comentarios, pues la gente la empezó a criticar y como seguía dando como que conciertos, pues ya empezó a bajar la asistencia a sus conciertos porque la ponían como una persona intolerante, no actualizada, pues, conservadora y eso. Y luego ya después ella hizo un video como para estar en apoyo de la comunidad LGTB.
Entonces yo me puse a pensar, o sea, ella como cristiana, si ella se pone a criticar las cosas del mundo, si habla la verdad, no le debió haber sorprendido que el mundo la rechazara. No le debió haber sorprendido que el mundo la criticara. Y no le debió haber sorprendido que se iba a echar en contra al mundo. Y no aguantó la carrilla. Y entonces hizo un video musical como que en pro de los LGTB. Entonces, ¿sí así se dice LGTB? Algo así. Bueno, aquí a lo que estoy diciendo es de que este, ella debió haber puesto una actitud y una decisión en su vida, decir, cuando yo me convertí, las cosas del mundo ya no deben estar en mi vida. Y yo puedo hablar mi nueva fe y eso, y si hablo, pues yo voy a tener consecuencias de eso, va a haber incluso mi carrera como cantante en el mundo puede terminar. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada al mundo. Nosotros, si nosotros hacemos lo que le agrada al mundo, el mundo nos va a aplaudir. Si nosotros no hacemos y nos ponemos en contra de lo que hace el mundo se va a venir en contra de nosotros. Eso tenemos que realmente considerar que, imagínense un chavo que se iba a cotorrear con los amigos, emborracharse, a drogarse y hacer un montón de cosas. Y de repente se convierte al Señor y deja estas cosas. No va a ser agradable para sus amigos, ¿verdad? Incluso, pues sus amigos le van a empezar a echar un montón de carrilla y se van a poner en contra de él. Pues así es. Pero nosotros tenemos que buscar la recompensa eterna de lo que el Señor nos da y nos muestra para poder renunciar realmente a las cosas que son del mundo y que le agradan al mundo. Un día el apóstol dijo, el mundo aplaude a lo que es suyo y a lo que no es de él, lógico, se pone en contra. Nosotros, dice la palabra, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Colosenses 3, 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué dice no mintáis? Porque la mentira es un gen del diablo. La mentira tiene un propósito, engañar, y el engaño tiene un propósito, manipular. Y esos son principios satánicos. Por eso aquí dice, no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre. El viejo hombre sí está marcado por la genética del diablo, pero se han despojado del viejo hombre, por lo tanto, ya no puede haber mentira, no puede haber engaño y no puede haber manipulación en ustedes, porque ya no son hijos del diablo, sino son hijos de Dios. Y los hijos de Dios no viven y no se comportan conforme a los principios del diablo. Era lo que en el fondo era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. No mintáis los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestidos del nuevo. O sea, restaurar lo que Dios creó, llevarnos al estado original. Dice, conforme a la imagen, Dios nos hizo a su imagen. Dice, del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya en enseñanzas pasadas ya vimos lo que es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento no es tener un dato bíblico en mi cabeza, sino es una experiencia de intimidad con el Padre,
una intimidad plena con el Señor, en el cual podamos decir pues que estamos totalmente ya limpios de toda influencia del enemigo. Por último, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí habla de la manifestación gloriosa, que cuando realmente pasamos todo este proceso y llegamos a la vida nueva, a una restauración, a una resurrección espiritual, a un despertar espiritual, y nos mantenemos perfeccionándonos hasta el día de nuestra muerte. Dice que un día el Señor se va a manifestar para implantar un reino, y en esa manifestación no solamente Él, sino que juntamente con Él todos los fieles a Él se van a manifestar de una forma gloriosa. Eso está hablando de la resurrección con un cuerpo glorificado. Amén. Ok, ahora sí pasamos a lo que son las preguntas. Pero ahorita como que me surge más. Nomás para como dejarlo más en claro, o sea, un pensamiento que yo tengo es, Dios le dio, ahorita que mencionaste a Satanás, Dios le dio un oficio a Satanás que es principalmente tentar, ¿es un oficio o solamente lo hace por querer? Dios lo creó con ese propósito. Con ese propósito, Sí. ok. Y otra duda, la resurrección, hablando personalmente, también va de la mano con cargar nuestra propia cruz. La resurrección, O ya es sí, mira, aparte. no, lo que pasa es que lo que es la resurrección ya, o sea, Cristo no se quedó en la cruz. Cristo resucitó, no está ya en la cruz. Ah, ok. Ahora lo que tú... Es lo que tenía duda, porque dije, como es algo parecido, bueno, no parecido, pero va como junto, pero o sea, tiene, la historia. pero sí tiene que ver, porque la carne siempre va a estar ahí en nuestra vida, y es la carne la que debe de permanecer en la cruz, la carne, no el varón, o sea, el que resucita, o sea, la reactivación del varón que Dios creó, ese no está en la cruz, ese está, ese está haciendo la obra de Dios. Si es, la cruz es un paso, un proceso. Hagan de cuenta que ¿se han visto las coladeras, verdad? Las coladeras, las que pues usan las mujeres en la cocina. Y cuando tú licúas, por ejemplo, imagínate, licúas un jugo verde. Haces un jugo verde, lo licúas, pero le quitas toda la pulpa, o sea, quieres el puro jugo. Y entonces agarras una coladera y viertes en un vaso el jugo, y en la coladera, ¿qué se queda? Todo lo que es la pulpa, todo lo que es pues el sedimento, ¿verdad? Y se va hacia el vaso el puro jugo. Sí. La cruz viene siendo algo así. Nosotros pasamos por el proceso de la cruz, y lo que se queda en la cruz es la carne. Son los hechos, y eso es lo que se va a desechar, ¿no? Los hechos del viejo hombre, las mentiras, los engaños, el pecado, todo eso se queda en la cruz, pero lo que continúa ya actuando en nosotros, pues no es la carne, porque eso ya se quedó estancado, sino que es el espíritu, o sea, el varón, ¿sí? Lo que Dios creó, eso es lo que sale de la cruz, y que lo que bloqueaba al varón era lo que se quedó en la cruz. Por eso la resurrección es eso, es morir a la carne, pero resucitar a una nueva vida. Ok, ya entendí. Okay. Y otra duda, es que tengo como 50 dudas. A ver, o sea, sí, adelante. De la mano con la enseñanza, pero más bien de la otra semana, porque se me había pasado a preguntarte,
hay un versículo que la verdad no entendí nada. Bueno, A ver, sí le entendí, pero no me di a entender tanto porque le pusiste al subtítulo del versículo, al tema del versículo, le pusiste el orden de las resurrecciones, que fue de 1 Tesalonicenses 4:16. ajá. Entonces, no sí, le entendí más o menos al verso, pero no al subtítulo que le pusiste, que era lo que querías dar a entender. Ajá. El orden, o sea, el orden de las resurrecciones es quién resucita primero, quién después. Y Ok, ahí había comentado que hay la, las resurrecciones en la primera resurrección, o sea que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Lo que es la primera resurrección y la segunda resurrección. la segunda resurrección. La primera resurrección es para el tribunal de Cristo, la segunda resurrección es para el gran trono blanco. Ajá, Y en esa primera resurrección se dan tres, tres resurrecciones. Esas son, a eso me refería, a las tres, al orden de las tres fases dentro de la primera resurrección. La primera fase fue nuestro Señor Jesucristo, que es las primicias. Luego dice ajá, los que son de Cristo en su venida, o sea, los que murieron físicamente, son los que van a resucitar cuando la primera fase, que es la resurrección de Cristo, esta ya se dio. Ahora falta la siguiente resurrección, es los que son de Cristo en su venida, cuando Cristo se manifieste. Los primeros que van a resucitar pues son los muertos en Cristo. Y luego en ese momento va a haber personas que son fieles al Señor, pero que no alcanzaron a morir físicamente. Y en ese momento dice que inmediatamente después de que resuciten los muertos en Cristo, los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces todos vamos a reunirnos con el Señor en el aire para venir a implantar el reino milenial. oye, entonces ese subtítulo que pusiste en el orden de las resurrecciones hace como referencia al versículo a la primera resurrección, a la segunda, perdón, a la segunda resurrección, que dice que Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya entendí, Sí, así es. Este, ya entendí. ese título, más bien ese título del orden de las resurrecciones es como decir, eh, este, eh, cuáles las, el orden, ay, perdón, volví a repetir el orden. Yo quiero encontrar una palabra que sustituya al orden. Es como los pasos de las resurrecciones. O Ah, qué orden se da, qué resurrección se da primero, qué resurrección se da con segundo término y qué o resurrección se pasos de da la segunda resurrección. en tercer término. Porque hay tres Ah, resurrecciones dentro de la primera resurrección. la primera resurrección. Ok, muchas gracias, ya entendí. ¿De qué? Itzel, ¿tú tienes alguna pregunta? Pues no, fíjate que no tengo preguntas, más bien quisiera saber tu opinión. Ay, disculpen, ahí van a, quiere bananas. Quisiera saber tu opinión acerca, hablando del despertar espiritual y los nuevos modismos que se han infiltrado, yo creo que incluso hasta en la iglesia, A ver, en cuanto a lo que es el despertar espiritual. No sé si me entiendas o has escuchado algo así. Hay algo que se llama, por ejemplo, la nueva era, que es como la nueva doctrina, obviamente, de Satanás, pero ajá, que sí tiene ciertas directrices que se han infiltrado incluso en las iglesias, ¿sabes? O sea, como cosas así como incluso palabras de decir manifiesto, ¿sí me entiendes? ajá, Y que estos se pueden confundir obviamente con las cosas espirituales que claramente no son de Dios. A lo mejor son espíritus, ¿verdad? Pero no de Dios. ajá. Mira, toda doctrina
la nueva era no tiene nada de nueva, pues. La nueva era, el diablo ha engañado al mundo desde Adán y Eva. Ahí implantó cuatro grandes mentiras y de las cuales se desprenden a lo largo de todos los siglos. eh, Se le puede cambiar el nombre, pero en el fondo es el mismo engaño o la misma mentira. Este, y en toda mentira del diablo, o más bien en todo engaño del diablo, está combinado tanto la verdad como la mentira. O sea, el fondo, la base, es la mentira. Para poder engañar se necesita el diablo usar juntamente la mentira con la verdad. Si te pones a analizar cuando engañó a Eva, el diablo usó una verdad distorsionada, porque el Señor le había dicho que no podían comer, que de todo árbol del huerto podían comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Entonces el diablo le dice a Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. O sea, usó parte de la verdad, astutamente metió la mentira. O sea, es una verdad distorsionada. Y por eso nosotros podemos ver, como bien lo comentas, Itzel, de que muchas doctrinas, filosofías de antes y nuevas y las que vendrán, tienen, al ser engaños de Satanás, tienen cosas de verdad. O sea, tienen cosas que son verdad, pero que al no mencionar a Jesucristo, al no mencionar la palabra, al no mencionar eh, el arrepentimiento y todas las doctrinas que el Señor nos da a través de su palabra, eh, este, pues logran engañar así a la gente. ¿Cuáles son esas cuatro grandes mentiras del diablo? Le dijo, no morirás, serán abiertos tus ojos, conocerás el bien y el mal. Se me está escapando una. Conocerás dice, no morirás. Serán como Dios, ¿no? Ajá, serán como Dios. Dice, serás como Dios. Mira, no morirás. Un ejemplo de ello es la reencarnación. ¿Verdad? No vas a morir. Hay una reencarnación. Serán abiertos tus ojos. Habla del esoterismo. Serán como Dios. Habla del panteísmo. Conocerás el bien y el mal. Habla del ocultismo. Entonces, se le pueden poner muchos nombres a las mismas mentiras del diablo. Pero siempre, como les repito, siempre va a usar el diablo para lograr engañar. No presenta la mentira cruda, sino que la disfraza con la verdad. Cuando trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, ¿cómo se presentó el diablo? Con la misma palabra. También. ¿Cómo, perdón? Es que tomé como referencia el versículo que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, incluyendo sus palabras. Exacto. Pues así se le presentó a Eva, como un ángel de luz. No se le presentó, aunque ahí dice serpiente. ¿Sabe lo que significa serpiente? Es un seraf. Serpiente es un ser que piensa, un ser astuto. Y uno piensa que es la serpiente, pues esa serpiente, el animal, ¿no? Que lo conocemos, pero en realidad serpiente era un ser espiritual disfrazado
como un ángel de luz. Entonces, pues así se presenta el diablo, siempre, o sea, por medio de cosas que podríamos nosotros decir, ay, sí, sí, es verdad, pero si no estamos activos así bien con el discernimiento, pues nos puede engañar. Sí, o sabes qué, también te lo pregunto porque, bueno, al menos yo que no tengo mucho tiempo en el Evangelio, o incluso alguien que lo tuviera, pero como tú dices, no está bien activo en sus sentidos espirituales, eh, pues la gente que nunca ha sabido nada de eso, sí, cuando te preguntan, saber qué responder. ¿Sí me entiendes? Porque luego a mí me ha pasado que me preguntan, oye, pero esto, y sí me quedé que mejor no te contesto nada, déjame pregunto, Sí, sí, claro. a ver qué responder. Y Sí, ahora mira, te digo con este, bueno, como dices que no es nuevo, pero sí tiene obviamente la idea disfrazada de que pues es algo de que es bueno, nuevo, sí, de que es una ¿no? Y que es filosofía bueno, nueva. Ajá. que es bueno, o sea, por ejemplo, yo he visto ese despertar espiritual que ellos hablan del, como tú dices, la mentira de serás como Dios, porque ellos dicen, este, el creador te hizo como él, entonces tú también eres un Dios. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tú eres un Dios. ¿Sí me entiendes? Y he visto yo mucho últimamente en personas muy cercanas que tienen la idea de que tú lo puedes hacer todo sola. Sí, o sea, fíjate, o sea, es que es bien sutil. Te llevan a ser independiente de Dios, como que en ti está todo el poder, en ti están las habilidades, las capacidades, y es verdad, pero no es independientes de Dios. O sea, sí el Señor nos habla de que tenemos dones, capacidades, y que el que cree todo le es posible y todo, pero es alineados a la voluntad de Dios, es dependiendo completamente de Dios. No es que no es que el ser humano por sí mismo tenga todas esas capacidades, ¿sí? De una forma independiente, no. Cuando el ser humano busca ser independiente de Dios y puede lograr grandes hazañas y sí puede lograr porque los dones, capacidades, ahí están, Dios se los dio y las pueden desarrollar pero de una forma contraria. Pueden Incluso, ¿sabes qué he visto yo, Juanqui? Que también usan a Dios de una manera muy egoísta. Ah, Como sí, diciendo, a mí Dios me quiere, a mí Dios me cuida. Sí, es verdad, pero también tienes que hacer tu parte, como lo veíamos en la doctrina de bautismos, creo que era, donde ajá, también tienes que tú hacer lo que te toca y entonces, pues sí, pues Dios te ayuda. No es como decir, ay, contra el hermano, ahora como Dios es, está conmigo, él me va a defender. Pues sí, pero también es Dios de tu hermano. Y mucha sí, gente últimamente, quizá también yo lo haya hecho y me pongo primero en decir eso, ¿sabes? Así como de, pues Dios, yo hago lo que quiera, igual Dios me ayuda no, y está sí, conmigo. fíjate, o sea, eso incluso se da mucho aún como dices, aún en el medio cristiano. Mira, este, el, es muy diferente el tratar de meter a Dios en mis planes y tratar de usar a Dios para mi propio plan terrenal, buscando las cosas de la tierra. Porque me puedo decir muy cristiano, pero yo tengo un trazo, me he puesto un objetivo, un proyecto totalmente terrenal. Mi único objetivo es encontrar beneficio en la tierra. Este, y uso a Dios. Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar a cumplir esta meta, pero nos damos cuenta que son metas meramente terrenales, o sea, no tienen un objetivo de hacer la obra de Dios. Y es muy diferente decir, Dios
me va a ayudar en mi plan a decir, voy a renunciar a todo para meterme en el plan de Dios. Que dentro del plan de Dios puede estar la carrera universitaria, puede ser que sí, que esté la familia, que esté, porque seguimos siendo seres humanos que tenemos, eh, digamos, tenemos responsabilidades, ¿verdad? Como seres humanos, pero, pero yo meto esas cosas al plan de Dios. Hay quienes quieren usar a Dios para obtener riqueza, pero ¿cuál es el objetivo o cuál es la motivación de tener dinero? Pues viajar, tener lujos, tener poder. Es un objetivo equivocado. Pero Dios nos puede dar riquezas ¿para qué? Pues para hacer la obra de Dios, para ayudar en la obra de Dios, para ayudar a los demás, para ser generosos, no sé, o sea, es como que un cambio de pensamiento muy una línea muy delgada entre meter a Dios a mis planes o yo meterme a los planes de Dios. Exacto. Y ya por último, nada más para que no se me olvide. Sí. También lo contrario, Juanqui. ¿Qué me podrías decir tú ahí? Lo contrario al querer usar a Dios como para mi beneficio, pero también el usar a Dios religiosamente de una manera para señalar. También esa línea muy delgada de decir... No, y eso es más común, la verdad, o sea, esas cosas esos dos puntos son bien comunes aún dentro de la iglesia, o sea, no necesitamos irnos a una religión pagana, una filosofía de la nueva era y eso, ¿no? O Mira, sea, ahorita a lo mejor tú no sabes de eso, ¿verdad? Y a lo mejor Danita sí, no sé, si ella consuma ese tipo de cosas. Hay unos cantantes que pues cantan Redimido, no sé si lo conoces, si lo ubicas por ahí. Redimido, sí. se ha escuchado el nombre, se ha escuchado el nombre y tal vez he escuchado alguna canción, no sé, pero así ahorita sí que yo lo recuerdo, tiene estas canciones y eso, no, pero seguramente sí, del nombre sí lo Bueno, ubico el ahí nombre. traen una polémica los chavos, porque incluso gente ya mayor que yo he visto y luego en las redes sociales, porque hay otro cantante de reggaetón que se convirtió al cristianismo, como ahorita hablabas de Yuri, pero este chavo pues sí o sea, dejó todo, dejó de cantar, dejó de todo, él se dedicó a la obra de Dios, pero pues él dijo que no porque sea letras hablando de Dios, sigue siendo reggaetón, porque por ejemplo Redimido pues canta reggaetón, pues es su ritmo, vaya. Ajá. Es que mira, la música es un lenguaje y que simplemente la música te puede llevar sin letra, te puede llevar a tener ciertos impulsos. Mira, hay música, por ejemplo, música erótica que te despierta tus instintos sexuales simplemente por oír la música. Hay música, pues sí, o sea, por ejemplo, no sé, hay música muy sexual, que si no hay necesidad que le metas letra para poder transmitir un mensaje y despertar en ti algo que no sea del agrado de Dios. Entonces, Claro. El diablo puede usar la música aún sin letra, pues más, o sea, como, sí, o sea, no podemos decir, uso esta, nada más porque le meto una letra cristiana, ya es una música cristiana, no, no hay que tener cuidado en ese sentido. Y yo veía pues que ahí los chavos y mucha gente se ponían a debatir entre eso, lo que tú decías, que pues no igual sigue siendo pues música del mundo, y otros que sí compartían la idea. Pero Pero siempre va a haber. lo que me llamaba la atención pues que al final pues se supone que todos somos, ¿verdad? Se
llamaba la atención es cómo se atacaban unos a los otros en lugar de construirse. Como Ajá. tú lo acabas de hacer, tú me acabas de construir con lo que me dijiste, pero la gente se ataca y luego dicen, no, es que escuchan música del mundo. Y yo me quedaba pensando, pues si estás en TikTok, digo que no, o sea, TikTok no es de Dios tampoco. Sí, mira, ahora sí que en este tipo de polémica siempre va a haber pues quienes apoyan y quienes están en contra. Yo creo que aquí lo más importante es que si para ti no es de Dios, pues tú no lo hagas, ¿no? Al fin y al cabo, mira, el que al final va a juzgar es Dios. Y Dios va a juzgar según la intención del corazón también. Entonces no podemos etiquetar, los que cantan en esa música, aunque sean cristianos, se van al infierno. Pues no, tampoco, o sea, porque la intención del corazón ahí es importante. Pero si para mí es una música que no me edifica y no estoy a favor de ese tipo de música que la metan a la iglesia cristiana, pues yo no la consumo. O sea, yo me consumo otro tipo de música que sí me edifique y que sí me impulse a vivir en santidad. Y al final, pues cada quien va a entregar cuentas según su conciencia. De hecho, se me hizo muy, ay, iba a decir, ay, no sé, bueno, pero de verdad ya lo tenía que lo que iba a decir, pero eso que dice Michelle está muy cierto porque sí se arman muchas polémicas, pero algo que, por ejemplo, que a mí me ha ayudado mucho, como decir, esto es correcto, no es correcto, o qué onda con esta gente, no recuerdo qué cita, qué versículo es, pero dice que no, todo es lícito, pero no todo te conviene. Sí, el apóstol Pablo dice, todo me es Ujú. lícito, pero no todo me Pero no conviene. todo Todo te me es conviene. lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguno. Hay cosas, de las cosas que me son lícitas, tengo que tener cuidado de que no me esclavicen. ¿Sí me explico? O sea, ¿me es lícito ver un video en TikTok? Sí, o sea, no hay problema. No hay problema. Tampoco si ves TikTok te vas a ir al infierno. Pero si TikTok te domina y ya pasas todo el día en TikTok y el TikTok está modificando tu pensamiento y tu forma de actuar y entonces ya TikTok te está adoctrinando, entonces eso ya es muy diferente, ¿verdad? Otra cosa que pudiera ser, no sé, en cuestión del vino, una copita para ¿cómo se llama? Una copita para degustar con una comida, con un marisco, con una carne asada, no sé. Una copita así para degustar, pues no hay problema. Pero cuando ya te tomas, no una copita, 4, 5, 10 copitas y te lleva a la borrachera, entonces eso ya lo conviertes pues a algo que no te conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso ya lo determina cada uno de nosotros, según sus registros, según su vida pasada, sus adicciones. Hay personas que no pueden, ni siquiera se pueden dar la libertad de tomarse una sola copa, ni una sola cerveza. ¿Por qué? Porque son personas que ya fueron muy alcohólicos y una sola copa los puede volver a reactivar en ese pecado y al rato pues recaen de una forma más fea, ¿no? Pero hay personas que nunca tuvieron el problema del alcoholismo y pero les gusta tomarse una copita de vez en cuando, un fin de semana se van a un restaurante y se piden una bebida, para degustar. Pues está bien, o sea, no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Ok, ¿qué Sí. más? ¿Qué creen? Ey, Hoy es mi cumpleaños. Y me van a
dijiste. Ah, ya. ¿Y Llegué por, tarde, y pero por, ya les estoy diciendo. y por qué no nos avisaste, Itzel? Muchas felicidades, que el Señor Muchas te felicidades. dé muchos años más. Espero que te la hayas pasado bien, No, disfrutado y que te hayan dado muchos regalitos. no, pues. Te mando un abrazo. Gracias, Muchas felicidades. gracias. Así es, Me Itzel, un regalaron fuerte una abrazo. Muy bien, pues ya vamos a cerrar, vamos a terminar la enseñanza. Espero que haya sido de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Y los que escuchen también la grabación. ¿Sale? Ok. Muy bien, Itzel, ¿nos ayudas con una oración? Porfa, cerrar. Si no más ignoren a mi hija. No hay problema. Papito lindo, muchas gracias por este día. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de Juan. Gracias por la vida de Dana. Te pedimos también por la vida de Vero y de Maribel, que pudieron estar aquí presentes, pero que igual, Señor, están en el Espíritu. Te doy gracias por la palabra que nos permitiste escuchar el día de hoy, que quede guardada en nuestro corazón y que nos edifique hasta llegar a la estatura que tú nos tienes preparado, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta esta hora del día. Resguarda nuestra vida y que mañana, si tú quieres, tengamos un nuevo día para hacer solamente tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Quedamos Gracias a ustedes. despedidos. Gracias. Nos vemos mañana, primero Dios. Descansen.